El Ministerio Divina Misericordia es una organización laical sin fines de lucro dedicada a la evangelización. En el Ministerio Divina Misericordia nos ayudaría mucho si das like al video, te suscribes al canal y haces clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Bienvenidos a otro capítulo más de la serie Hablemos de. Hoy trataremos el tema sectas satánicas. Las sectas satánicas operan ordinariamente o mayormente o generalmente en países industrializados. Afortunadamente no han tenido mucha difusión en Hispanoamérica, ni mucho menos adeptos o seguidores. Es por las películas de cine que han tenido difusión. Las sectas satánicas se caracterizan porque adoran al demonio como el único Dios. Desconocen y mancillan al Dios verdadero, especialmente a Jesucristo, a quien buscan agraviar utilizando la hostia consagrada como vía de menosprecio. El adepto de una secta satánica, por lo general, tiene un perfil psicológico con ciertas características comunes entre todos ellos. Así, por ejemplo, encontramos jóvenes adolescentes, huérfanos y personas mayores que en común presentan una personalidad de tipo con cierta madurez y sin valores. También puede suceder que se lleven a las reuniones personas bajo engaño. Los rituales que se celebran en las reuniones son pocos conocidos, como suele suceder en toda secta cerrada. Es posible que el cine nos haya mostrado aspectos quizás exagerados de los rituales, pero en definitiva, sean ciertos o no, las sectas satánicas son una agrupación que, dado su objetivo de adoración al demonio, ellos se contrapone en demasía con la doctrina católica, lo cual las convierte para estos últimos en una agrupación peligrosa. El objetivo que se persigue en este episodio es enfocarnos en sus orígenes y en la llamada Misa Negra. Según la Real Academia Española, satanismo es el culto a Satanás. El culto a Satanás entra en la categoría de la idolatría porque atribuye poderes y características divinas a un ser que no es Dios. Por su parte, secta satánica son personas, grupos o movimientos que practican algún tipo de culto, ya sea de adoración, veneración o evocación a Satanás o a los demonios. En estos tiempos modernos, el primer grupo en profesar el satanismo fue la Iglesia de Satán. Esta fue fundada en el año de 1966 por el norteamericano Anton Szandor LaVey, quien asimismo se denominaba el Papa Negro. Sin embargo, el portal de esta iglesia en español menciona que se considera el polaco Stanislao Przycewski el primer satanista, ello debido a sus escritos sobre el tema. Stanislao se declaraba abiertamente satanista. Anton LaVey fue también autor de una literatura muy consultada por sus seguidores. Entre estas tenemos la Biblia satánica en el año de 1969, la Bruja satánica en el 71, Rituales satánicos en 1972
El cuadernillo del diablo en 1992 y Satán habla, que es una edición post-mortem en el año de 1998. En Estados Unidos es donde se encuentra la mayor concentración de grupos satánicos conocidos. Entre estos grupos podemos mencionar a la Iglesia de Satán, fundada por LaVey, como ya lo mencionamos, en el año de 1966. Esta iglesia ha tenido 3 grandes excisiones a lo largo de su tiempo. El primero fue en el año de 1975, cuando Michael Aquino funda el Templo de Set. En 1989, Lucas Martel funda el Templo del Vampiro. Y en el año de 1999, a posteriori a la muerte de LaVey, su hija Carla LaVey funda la primera iglesia satánica, con el mismo estilo de la iglesia de su papá, la iglesia de Satán, porque ella consideraba que la propia iglesia de Satán se había desviado de los preceptos, las ideas de su padre. También tenemos que en el año 2014 se funda el Templo Satánico por Malcolm Jerry y Lucien Grace. Es de hacer notar que el culto a Satán, a Satanás, es percibido de diferentes formas entre sus partidarios. Así, algunas iglesias lo consideran como un ser simbólico, entre estas la iglesia de Satán y el templo satánico. Otras, como el templo de Set, lo consideran un ser real, al cual es posible dirigirse mediante ritos mágicos para obtener favores. La iglesia de Satán y el templo satánico también consideran al demonio, a Satán, como un ser positivo. Esto porque se opone a la acción del Dios de la Biblia, que lo considera de forma negativa. La llamada Misa Negra posiblemente data desde los mismos inicios del cristianismo. Es una de las prácticas más representativas de las sectas satánicas. En esta parte vamos a abordar algunos aspectos que caracterizan a este ejercicio a fin de que el católico conozca en qué consiste este ritual que se celebra en las sectas satánicas. Comencemos por decir que la misa negra es una imitación de la misa católica, solo que en esta se le da culto al demonio, a Satán. Para algunas sectas, esta ceremonia es simbólica, pero para otras no, ya que en ella pueden producirse hechos violentos como violaciones y homicidios. En la ceremonia se invierten todos los signos cristianos por signos demoníacos. Puede consagrarse la sangre proveniente de un sacrificio que, como ya se mencionó, esta puede ser de origen animal o humano. Veamos ahora algunas características de la misa negra. Ya sabemos que se invoca a Satanás en lugar de Dios. También debemos saber que los oficiantes en una misa negra son el celebrante o sacerdote, el diácono y el subdiácono. El color negro es utilizado en la vestimenta porque representa un símbolo de los poderes de las tinieblas y del demonio. Se utilizan instrumentos tales como cirios, pentagrama invertido, cáliz lleno de vino o licor, campanilla, espada, aspersorio, crucifijo invertido y hostia auténticamente consagrada, entre otros instrumentos. Además de Satán, pueden invocarse nombres de otros demonios. Se recita el Padre Nuestro en sentido contrario, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en el infierno. Se lanzan blasfemias contra Jesucristo. La hostia consagrada es profanada de muchas formas. Por ejemplo,
en prácticas sexuales o pisoteada con odio, entre otras maneras. De allí que en el altar está presente una mujer totalmente desnuda. Psicológicamente hablando, se ha determinado que las personas que se hacen miembros de una secta satánica, de un grupo satánico, presentan en común los siguientes rasgos. Tendencia masoquista evidenciada por un temperamento débil. Inclinación a autodenigrarse por sentirse débil e impotente. Renuncia voluntaria a todo sentido de libertad y responsabilidad personal, entre otros aspectos. Estimado católico, se debe tener cuidado con las sectas satánicas, ya que el demonio está muy presente en este tipo de agrupación. Entre las posibles formas de llegar a ellas están visitando ambientes esotéricos, mágicos u ocultistas, o sea, brujos que practican la magia negra, o en reuniones espiritistas, ya que el demonio, al estar presente en ellas, puede buscar la forma de conducirte a las sectas satánicas. En años pasados, la atracción idolátrica a grupos de rock a través de sus canciones que invitaban al suicidio, homicidio, violencia, perversión sexual y drogas, entre otros aspectos, eran una forma de facilitar el camino a la adhesión a estas sectas. Afortunadamente esta música pasó de moda, pero ello no implica que se deba tener cuidado con cualquier otra que trate sobre estos temas. Debe considerarse que la persona que participa en este tipo de celebración satánica queda vulnerable frente al demonio, es decir, susceptible de sufrir vejaciones o posesiones, además de quedar débiles frente a posibles hechizos o maleficios. Si deseas profundizar más sobre este tema u otros temas de esta serie, te invitamos a que visites el sitio perfeccionamientocatólico.milaulas.com. Vayas al curso Introducción a la Iglesia y allí encontrarás este material. Y hasta aquí este episodio de la serie Hablemos de. Los esperamos en otro capítulo más. Hasta la próxima.